Proclamación del Santo Evangelio. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: El primero es: Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: Muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy nos presenta el diálogo de un escriba, esto es, un conocedor, un experto, un estudioso de la ley judía, un diálogo con Jesús. De alguna manera habían las llamadas escuelas de rabinos, donde se discutían en ese llamado código de santidad numerosas leyes que habían ido formándose a lo largo de los siglos y que los hombres habían estipulado supuestamente como desarrollo de lo que era la voluntad de Dios. Este escriba pedía una aclaración a Jesús. En ese mare magnum de leyes, 613, 365 prohibiciones, 248 mandatos, ¿cuál es la ley? ¿Cuál es la sabiduría? ¿Cuál es el gran mandato de Dios? Jesús aprovecha para proclamar el famoso Shema judío, que es la gran proclamación de lo que es el hombre piadoso que debe saber y debe de escuchar de su Dios. Enuncia claramente la primera parte de ese mandato: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Dios no puede ser nadie distinto sino Dios en mi corazón. No puede darle ese primer lugar a ninguna persona, a ninguna realidad material, ni siquiera a mí mismo. De Dios vengo, a Dios volveré. Y la gran sabiduría de este mandato que estaba ya contenido en el Antiguo Testamento y que Jesús ratifica como esencial y pide que sea escuchado y venerado en nuestro corazón, en nuestro ser, es darle a Dios ese primerísimo lugar en la vida. La verdad es que a ojos de una persona superficial, de una persona de mundo, probablemente parecería Dios con un amor posesivo, con una personalidad, entre comillas, celotípica, celosa en demasiado del amor a Él. No es verdad. Lo que pasa es que Dios, que conoce lo profundo de nuestro ser, que sondea lo insondable para cualquiera de nosotros, nos permite llegar a descubrir esta verdad profunda en la medida en que el hombre se confíe más a Dios, le dé más el primer lugar en su corazón y no a una criatura o a una realidad creada, sufrirá menos. Lo diré con otras palabras: muchos de nuestros sufrimientos de hoy, piénsalo en la frase que te voy a decir, muchos de los sufrimientos de hoy se deben a que le hemos dado el primer lugar en nuestro corazón a cualquier realidad creada menos a Dios. Cuando, por ejemplo, le damos el primer lugar en nuestro corazón al amor humano de una mujer, de un hombre,
a un bien creado, por valioso que sea, al afecto o al aprecio de sí mismo, créanme que de alguna forma nosotros estamos generando una fuente incontenible de sufrimientos, de dolores para la vida, porque nada de esta tierra, en primer lugar, es eterno, todo es temporal y nos generará angustia perder el afecto de una persona, ese bien material o bien creado, o perder la imagen, el amor propio, el amor de nosotros mismos. Segundo, porque ninguna realidad de esta tierra es capaz de llenar en plenitud el corazón del hombre. Ni un amor humano, ni un bien creado, ni el ego o el amor de nosotros mismos. Solo Dios y nadie más que Dios, a diferencia de cualquier realidad creada, es eterno y no temporal. Y solo Dios y nadie más que Dios es capaz de llenar, de plenificar los anhelos y los deseos del corazón humano. Pero viene un segundo momento en la enseñanza de Jesús a este estudioso de la ley religiosa de Israel. Le dirá a Jesús que hay un segundo mandamiento tan importante como el primero, y es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tal vez la gran novedad del mensaje de Jesús es atar, es unir, es ligar lo que ya conocía el pueblo hebreo, darle a Dios el primer lugar, evitando todo tipo de idolatrías, hacer dioses en esta tierra, ídolos falsos que nos llenan el corazón humano, pero Jesús es capaz de atarlo a una segunda verdad: amar al prójimo, al próximo, al cercano, como te amas a ti mismo. Primero, Jesús consagra tres tipos de amores universales: a Dios, el Creador, el Liberador, el Santificador, en primerísimo lugar; luego a los otros y a nosotros, en segundo lugar. Pero más allá de eso, pudiéramos nosotros hacer esta afirmación: Jesús no quiere que amemos a Dios de una manera abstracta, intangible. Jesús quiere que amemos de corazón a personas concretas, con rostros concretos, con manos determinadas, con historias ciertas. No es amar en abstracto, es amar en la concreción de un ser humano, imagen de Dios. Mira, Juan, el discípulo muy querido por Jesús, afirmará: quien diga que ama a Dios a quien no ve y no ama a su hermano a quien sí ve, miente, se engaña. Muchas personas fungen de espirituales, de piadosas, pero están llenas de resentimientos y de incapacidades para amar a sus más cercanos, a su prójimo, aquellos que se encuentran apenas salen de la habitación, de su cuarto personal. Todo aquel que yo me encuentro desde que salgo en la mañana de mi habitación hasta que vuelvo en la noche a mi cuarto a dormir, toda persona que yo me encuentre, que yo me tope, ese es mi próximo, mi prójimo, mi hermano, el que debo de amar de manera privilegiada. Y repetimos, esta es la gran novedad de Jesús: a unir, ligar y de alguna manera presentar que el amor a Dios no puede ser abstracto, sino que está concretizado, está determinado en rostros, en situaciones, en personas concretas, normalmente o preferentemente los sufrientes, los pequeños a ojos del mundo. Qué hermoso evangelio y cómo nos enseña en la vida cotidiana. Al final de este evangelio dirá Jesús respondiendo al escriba: no estás lejos del reino de Dios. Como quien dice, por aquí es el camino, por aquí es la ruta, estás en el sendero adecuado. Finalizaré, amigos, simplemente haciendo una afirmación: toda la vida cristiana es una sola palabra con distinto acento.
Me gusta decirle a una pareja o un hombre cuando está sufriendo por una mujer o una mujer cuando está sufriendo por un hombre: no le des a nadie el primer lugar en tu corazón, no endioses a nadie más que a Dios. Cuando uno endiosa a una persona, de alguna manera le entregó las llaves del corazón. Cuando uno endiosa a un ser humano, la empodera a esa persona, le da poder para que si ella está bien, amable y amorosa contigo, tú estés bien. Pero si ella no está bien, no es amable ni es amorosa contigo, tú tampoco puedes estar bien. Nos equivocamos claramente. Recuerda algo: Dios, primero, no se muere. Esa persona que amas sí se puede morir. 2, Dios no se aleja. Esa persona sí se puede alejar. 3, a Dios no se le acaba el amor por nosotros. A ese ser humano que le diste el primer lugar en tu corazón, sí se le puede acabar el amor por ti. Por eso créeme en esta sabiduría muy profunda: muchos sufrimientos evitables nosotros nos ahorraríamos en la vida si verdaderamente le diéramos a Dios el primer lugar en el corazón y no a una criatura, a una mujer, a un hombre. Un segundo evento: ¿cuánto desapego podremos manejar frente a los bienes terrenales cuando ellos, posesiones, carro, moto, celular, finca, lo que sea, no ocupa el primer lugar en nuestro corazón? De hecho, lo hemos afirmado en innumerables ocasiones. No es la riqueza per se, por sí misma, mala. Dios quiere que todos vivamos bien. Es malo, es cuestionable, es criticable, es condenable. Es el apego del corazón frente a bienes terrenales. Manejar los bienes de esta tierra con libertad interior, con desapego, es una auténtica sabiduría. Y nosotros a veces inconscientemente sufrimos porque nos rayaron el carro, nos lamentamos mucho porque el vecino de la finca de al lado dejó entrar una vaca y dañó, no sé, una mata de nuestro jardín, de la finca. Sufrimos por pequeñeces porque en el fondo hemos endiosado, le hemos dado el primer lugar en el corazón a una criatura, a una cosa creada, a un bien terrenal, a un bien temporal. Un tercer evento dentro de todo lo que es este sufrimiento que se puede generar cuando Dios no está en el corazón es cuando nosotros, frente a la imagen que tenemos de nosotros mismos, la volvemos como narcisista, una constante afirmación del yo. Sufrimos porque otra persona no nos da la importancia, no nos da el reconocimiento que creemos merecer. Nos duele que otra persona no nos tenga en cuenta. En esa autoafirmación constante y narcisista del propio yo, en otras palabras, en el endiosamiento personal, nosotros nos equivocamos. Cuando a Dios le das el primer lugar por encima de tu autoimagen, por encima de ti mismo, vas a descubrir esta verdad, que vives con libertad interior, que no te fastidia, no te molesta si las otras personas no te dan como esa importancia, ese reconocimiento, a esa opinión, ese tenerte en cuenta. Nos sentimos verdaderamente más tranquilos. De lo contrario, no servimos a Dios, sino que nos servimos a nosotros mismos, y por eso vivimos perturbados. Darle a Dios el primer lugar es construir en definitiva sobre roca firme, porque el amor de Dios es poderoso. Como ningún otro amor en esta tierra puede ser tan poderoso, porque el amor de Dios es fiel, como ningún amor en esta tierra es eternamente fiel como el amor de Dios, porque el amor de Dios es sabio y en su sabiduría quiere lo mejor para nosotros, a diferencia de los amores humanos que nos pueden aconsejar, pero ser medianamente sabios. Y el amor de Dios finalmente, que es un amor bueno, bondadoso, justo, a diferencia de amores humanos que a veces pueden ser enfermizos y dañinos para nuestro ser. Amor poderoso, amor fiel, amor sabio, amor bueno, así es el amor de Dios. Qué lindo construir nuestra vida sobre roca, no sobre arena movediza. Qué lindo darle a Dios el primer lugar en nuestro corazón. Y créanme, queridos amigos,
nos evitaremos en el orden de apegos personales, de apegos a los bienes y de apegos a otras personas, nos evitaremos muchos sufrimientos. Amén. Hacia dónde estaba yo, caminando a paso lento, cierto hombre se acercó, me miró a los ojos y me dijo: sígueme, hoy te haré pescador de tu nombre yo las redes echaré en este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. Lo miré a lo lejos y hacia dónde estaba yo, caminando a paso lento, cierto hombre se acercó, me miró a los ojos y me dijo: sígueme, hoy te haré pescador de hombres, en tu nombre yo las redes echaré en este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. Hacia dónde estaba yo, caminando a paso lento, cierto hombre se acercó, me miró a los ojos y me dijo: sígueme, hoy te haré pescador de hombres, en tu nombre yo las redes echaré en este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. Yo dejé
y nos generará angustia perder el afecto de una persona, ese bien material o bien creado, o perder la imagen, el amor propio, el amor de nosotros mismos. Segundo, porque ninguna realidad de esta tierra es capaz de llenar en plenitud el corazón del hombre. Ni un amor humano, ni un bien creado, ni el ego o el amor de nosotros mismos. Solo Dios y nadie más que Dios, a diferencia de cualquier realidad creada, es eterno y no temporal. Y solo Dios y nadie más que Dios es capaz de llenar, de plenificar los anhelos y los deseos del corazón humano. Pero viene un segundo momento en la enseñanza de Jesús a este estudioso de la ley religiosa de Israel. Le dirá Jesús que hay un segundo mandamiento tan importante como el primero, y es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tal vez la gran novedad del mensaje de Jesús es atar, es unir, es ligar lo que ya conocía el pueblo hebreo, darle a Dios el primer lugar, evitando todo tipo de idolatrías, hacer dioses en esta tierra, ídolos falsos que nos llenan el corazón humano, pero Jesús es capaz de atarlo a una segunda verdad: amar al prójimo, al próximo, al cercano, como te amas a ti mismo. Primero, Jesús consagra tres tipos de amores universales: a Dios, el Creador, el Liberador, el Santificador, en primerísimo lugar; luego a los otros y a nosotros, en segundo lugar. Pero más allá de eso, pudiéramos nosotros hacer esta afirmación: Jesús no quiere que amemos a Dios de una manera abstracta, intangible. Jesús quiere que amemos de corazón a personas concretas, con rostros concretos, con manos determinadas, con historias ciertas. No es amar en abstracto, es amar en la concreción de un ser humano, imagen de Dios. Mira, Juan, el discípulo muy querido por Jesús, afirmará: quien diga que ama a Dios a quien no ve y no ama a su hermano a quien sí ve, miente, se engaña. Proclamación del Santo Evangelio. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy nos presenta el diálogo de un escriba, esto es, un conocedor, un experto, un estudioso de la ley judía, un diálogo con Jesús. De alguna manera habían las llamadas escuelas de rabinos,
donde se discutían en ese llamado Código de Santidad numerosas leyes que habían ido formándose a lo largo de los siglos y que los hombres habían estipulado supuestamente como desarrollo de lo que era la voluntad de Dios. Este escriba pedía una aclaración a Jesús. En ese mare magnum de leyes, 613, 365 prohibiciones, 248 mandatos, ¿cuál es la ley? ¿Cuál es la sabiduría? ¿Cuál es el gran mandato de Dios? Jesús aprovecha para proclamar el famoso Shema judío. Evitables. Nosotros nos ahorraríamos en la vida si verdaderamente le diéramos a Dios el primer lugar en el corazón y no a una criatura, a una mujer, a un hombre. Un segundo evento. ¿Cuánto desapego podremos manejar frente a los bienes terrenales cuando ellos, posesiones, carro, moto, celular, finca, lo que sea, no ocupa el primer lugar en nuestro corazón? De hecho, lo hemos afirmado en innumerables ocasiones. No es la riqueza per se, por sí misma, mala. Dios quiere que todos vivamos bien. Es malo, es cuestionable, es criticable, es condenable. Es el apego del corazón frente a bienes terrenales. Manejar los bienes de esta tierra con libertad interior, con desapego, es una auténtica sabiduría. Y nosotros a veces inconscientemente sufrimos porque nos rayaron el carro, nos lamentamos mucho porque el vecino de la finca de al lado dejó entrar una vaca y dañó, no sé, una mata de nuestro jardín, de la finca. Sufrimos por pequeñeces porque en el fondo hemos endiosado, le hemos dado el primer lugar en el corazón a una criatura, a una cosa creada, a un bien terrenal, a un bien temporal. Un tercer evento dentro de todo lo que es este sufrimiento que se puede generar cuando Dios no está en el corazón es cuando nosotros, frente a la imagen que tenemos de nosotros mismos, la volvemos como narcisista, una constante afirmación del yo. Sufrimos porque otra persona no nos da la importancia, no nos da el reconocimiento que creemos merecer. Nos duele que otra persona no nos tenga en cuenta. En esa autoafirmación constante y narcisista del propio yo, en otras palabras, en el endiosamiento personal, nosotros nos equivocamos. Cuando a Dios le das el primer lugar por encima de tu autoimagen, por encima de ti mismo, vas a descubrir esta verdad, que vives con libertad interior, que no te fastidia, no te molesta si las otras personas no te dan como esa importancia, ese reconocimiento, a esa opinión, ese tenerte en cuenta. Nos sentimos verdaderamente más tranquilos. De lo contrario, no servimos a Dios, sino que nos servimos a nosotros mismos. Y por eso vivimos perturbados. Darle a Dios el primer lugar que es la gran proclamación de lo que es el hombre piadoso, que debe saber y debe de escuchar de su Dios. Enuncia claramente la primera parte de ese mandato: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Dios no puede ser nadie distinto sino Dios en mi corazón. No puede darle ese primer lugar a ninguna persona, a ninguna realidad material, ni siquiera a mí mismo. De Dios vengo, a Dios volveré. Y la gran sabiduría de este mandato que estaba ya contenido en el Antiguo Testamento y que Jesús ratifica como esencial y pide que sea escuchado y venerado en nuestro corazón, en nuestro ser, es darle a Dios ese primerísimo lugar en la vida. La verdad es que a ojos de una persona superficial, de una persona de mundo, probablemente parecería Dios con un amor posesivo, con una personalidad, entre comillas, celotípica, celosa en demasiado del amor a Él. No es verdad. Lo que pasa es que Dios, que conoce lo profundo de nuestro ser,
que sondea lo insondable para cualquiera de nosotros, nos permite llegar a descubrir esta verdad profunda en la medida en que el hombre se confíe más a Dios, le dé más el primer lugar en su corazón y no a una criatura o a una realidad creada, sufrirá menos. Lo diré con otras palabras: muchos de nuestros sufrimientos de hoy, piénsalo en la frase que te voy a decir, muchos de los sufrimientos de hoy se deben a que le hemos dado el primer lugar en nuestro corazón a cualquier realidad creada menos a Dios. Cuando, por ejemplo, le damos el primer lugar en nuestro corazón al amor humano de una mujer, de un hombre, a un bien creado por valioso que sea, al afecto o al aprecio de sí mismo, créanme que de alguna forma nosotros estamos generando una fuente incontenible de sufrimientos, de dolores para la vida, porque nada de esta tierra, en primer lugar, es eterno, todo es temporal. Muchas personas fungen de espirituales, de piadosas, pero están llenas de resentimientos y de incapacidades para amar a sus más cercanos, a su prójimo, aquellos que se encuentran apenas salen de la habitación, de su cuarto personal. Todo aquel que yo me encuentro, desde que salgo en la mañana de mi habitación hasta que vuelvo en la noche a mi cuarto a dormir, toda persona que yo me encuentre, que yo me tope, ese es mi próximo, mi prójimo, mi hermano, el que debo de amar de manera privilegiada. Y repetimos, esta es la gran novedad de Jesús, a unir, ligar y de alguna manera presentar que el amor a Dios no puede ser abstracto, sino que está concretizado, está determinado en rostros, en situaciones, en personas concretas, normalmente o preferentemente los sufrientes, los pequeños a ojos del mundo. Qué hermoso evangelio y cómo nos enseña en la vida cotidiana. Al final de este evangelio dirá Jesús respondiendo al escriba: no estás lejos del reino de Dios. Como quien dice, por aquí es el camino, por aquí es la ruta, estás en el sendero adecuado. Finalizaré, amigos, simplemente haciendo una afirmación. Toda la vida cristiana es una sola palabra con distinto acento. Me gusta decirle a una pareja o un hombre cuando está sufriendo por una mujer, o una mujer cuando está sufriendo por un hombre: no le des a nadie el primer lugar en tu corazón, no endioses a nadie más que a Dios. Cuando uno endiosa a una persona, de alguna manera le entregó la llave del corazón. Cuando uno endiosa a un ser humano, la empodera a esa persona, le da poder para que si ella está bien, amable y amorosa contigo, tú estés bien. Pero si ella no está bien, no es amable ni es amorosa contigo, tú tampoco puedes estar bien. Nos equivocamos claramente. Recuerda algo: Dios, primero, no se muere. Esa persona que amas sí se puede morir. 2, Dios no se aleja, esa persona sí se puede alejar. 3, a Dios no se le acaba el amor por nosotros. A ese ser humano que le diste el primer lugar en tu corazón, sí se le puede acabar el amor por ti. Por eso créeme en esta sabiduría muy profunda: mucho sufrimiento